Y ahora, para seguir hablando de este mundo, de las acciones de Drive to Store, las acciones que llevan el consumidor a tienda, ya sea en el centro comercial o en tienda en calle, pues tenemos una mesa de lujo. Tenemos una mesa en la que nos van a contar cómo el medio exterior realmente ayuda a que ese consumidor compre más. Y para eso voy a llamar a Miquel de Caroz, que va a ser el moderador de la mesa. Él es fundador, ¿qué tal, Miquel? Fundador y CEO de la empresa Next Difference Spain y también CEO de Programmatic Spain, que hacen muchísimas cosas muy chulas también en las que estamos con vosotros. Y tenemos a Fran Ares, CEO de Glocally Group, socio nuestro también, querido. ¿Qué tal, Fran? Encantado. Tenemos a Victoria Eugenia del Hoyo, Country Media Manager de IKEA. Vamos, soy fan de IKEA totalmente. ¡Qué guay! Y tenemos además a un nuevo socio que ha venido a la familia de la FEDE, que es Emilio Rojo, Country Manager de Spain de Logan. Os dejo aquí. Muchas gracias, Elia. Estábamos esperando ahí a entrar en la mesa y estábamos pensando que nos habéis dejado votando. Es decir, enhorabuena, Maite, Elia, Piedad, porque habéis preparado una escaleta de contenido que conduce directamente a esto. Hemos empezado con atención, creatividad, soluciones de medición y al final llegamos, bueno, la última ya acercándose la parte de Accelerate, etcétera, acercándose ya a la parte local y ahora ya hablamos de Drive to Store, ¿no? Y nosotros lo vamos a mezclar todo. Vamos a mezclarlo todo y vamos a intentar liarlo todo. Vamos a empezar, yo quería contar para introducción un poco, bueno, la industria está plagada de anglicismos y acrónimos, ¿vale? Los anglicismos parece que hablamos bien inglés y los acrónimos parece que esto es muy complicado, que no es nada del otro mundo, ¿no? Palabras como el report, el benchmark, KPI, performance, CPLs, leads, awareness, branding, solo si hablas inglés es cuando lo puedes entender. Y hoy tenemos uno de estos, que es este Drive to Store, que es un magnífico anglicismo, pero, oh sorpresa, se lleva haciendo muchos años, ¿vale? Esto no es tan nuevo. Quiero decir, los carteles de las autovías del kilómetro 15-17 se han utilizado siempre para esto, ¿no? Entonces, hoy en la mesa tenemos a tres magníficos panelistas o ponentes. Tenemos a un clásico del mundo local desde hace muchos años, ¿vale? Tenemos una de las marcas, un representante de una de las marcas que utiliza mucho ese acceso a la parte local para llegar a las tiendas y a un tecnólogo convencido con una tecnología del entorno Drive to Store muy relevante. Queríamos empezar y preparando la ponencia, encontramos una serie de datos que nos parecen relevantes. Si los podéis poner, por favor, en pantalla, sería interesante, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, y se ha hablado ya del robo, ¿vale? Se ha hablado de, por ejemplo, que el 28% de las búsquedas locales terminan en compra, que el 72% de las búsquedas locales terminan en visitas en radio de 8 kilómetros, un 86% de los clientes en Google Maps utilizan Google Maps para encontrar negocios locales. Y un dato también fundamental, el 89% de las ventas de los retailers son en tienda. Va creciendo la venta online, evidentemente, pero aún sigue siendo minoritaria. Puesto esto y visto esto, voy a empezar con Fran. Y quiero que, por favor, hagamos un aterrizaje. Ponnos en palabras sencillas y relativamente cortas. Ya sé que con lo que te gusta hablar va a ser difícil, pero Drive to Store, concretemos qué de estamos hablando con Drive to Store. Yo creo que lo que primero, bueno, muchas gracias, un placer estar aquí y la verdad es que sí, esto es un entorno como muy natural que se lleva hablando mucho tiempo y que incluso hablando con Elia en su momento y tal, hemos diseñado incluso tener un vertical para poder hablar de estrategias que básicamente al final es un conjunto de acciones. El Drive to Store es campañas con objetivo de tráfico a tienda y son el conjunto de acciones que se diseñan tanto digitales como tradicionales para poder dirigir y dar una opción a un consumidor para que visite un punto de venta. Y aquí introduzco una variable que va a ser, creo que, muy repetida durante toda la mesa, que es la parte de la medición, que es la gran disrupción. Porque tráfico a tienda, el cartel de compro oro de Gran Vía dirigiendo a la tienda, eso es tan antiguo como la propia publicidad o las propias tiendas. Pero la medición sí que lo ha revolucionado todo. Correcto. Y ahí entran variables también de temas de movilidad, geolocalización,
etcétera, que luego entraremos. Sí, Pero vale. vosotros, Victoria, que habéis empezado a trabajar con algunos datos de esos hace tiempo, aplicados al exterior, ¿qué descubristeis que aporta esa parte digital a lo que hacíais antes? ¿Qué cambió vuestra forma de planificar, por ejemplo, inversión en el medio exterior? Muchísimo. La verdad que cuando hemos empezado a medir nos ha cambiado totalmente el cómo nos aproximamos a la audiencia. Antes los compañeros ya de Fluzos han contado bastante sobre cómo desde IKEA estamos aplicando un montón de data y de análisis. Y yo creo que una de las grandes ventajas que estamos teniendo es que hemos pasado de pensar en tráfico realmente a audiencia. Además, lo estamos también superponiendo con data de geolocalización para entender que la gente que está en la calle no es la misma. No es la misma tampoco la gente que va un martes a IKEA, que va un sábado. Y todo eso al final a nosotros nos está ayudando muchísimo a activar de manera muy optimizada y también evidentemente muy eficiente y hacer el mejor uso de nuestros recursos. Así que de verdad que la medición nos está ayudando muchísimo ahí. Vosotros, Emilio, que operáis en ¿cómo cambia? ¿Qué paso ha dado el mundo del OH tradicional o la valla tradicional a este mundo nuevo digital con esos datos que nos permite medir? ¿Qué salto encontramos o qué os dicen los datos? A ver, el mundo digital exterior es verdad que con la tecnología va un paso más allá. A ver, el medio tradicional toda la vida al final se ha guiado por audiencias, reach total, volumen de coches que pasan por delante de una valla. La parte digital y el acceso programático a estas pantallas nos permite hacer una planificación mucho más dinámica. El tema es cómo haces esa planificación, es decir, en qué pantalla, en qué momento del día, por qué a qué. Tú lo has dicho, ya no es tanto conseguir un reach, sino a quién estás llegando y qué sabes de esa persona y qué hace en su mundo offline. Entonces, el mundo digital te permite un dinamismo a la hora de planificar, a la hora de medir, que el exterior tradicional puede también entrar en ello. Es decir, la parte tecnológica también puede aportar mucho al medio tradicional. Se puede medir mucho más, ¿no? Pero sí, efectivamente es un avance tremendo la tecnología y se puede jugar mucho, además, no solamente con esta parte digital, sino con la omnicanalidad, porque hay otros medios y el usuario puede ser impactado de diferentes maneras, ¿no? Genial. A lo largo de la mañana, Fran, ha habido varias referencias. Beatriz ha hablado mucho de atención a la mañana y han salido palabras como la atención y el recuerdo. Yo creo que muchos anunciantes, gente que está aquí en la mesa, en la sala hoy, tienen quizás cierta preocupación sobre esa bajada de que se está sufriendo en términos de atención y recuerdo. ¿Cómo el Drive to Store puede combatir esta posible amenaza sobre la caída en la atención y el recuerdo? Pues bien, yo creo que lo puede combatir bien. Creo que sí. Y creo que al final, poniendo un poco en juego el sentido común y cómo realmente te aproximas a un objetivo que tiene una marca, si tu punto de partida está basado en un conocimiento muy profundo de cómo es el target al que te estás dirigiendo desde todos los puntos de vista, tú realmente al final lo que le estás planificando es una campaña que tiene la precisión por bandera. Es decir, si tú eres un anunciante de no sé, distribución y tú esa campaña se la estás dirigiendo a una persona que visita un punto de distribución 3 veces a la semana, su capacidad de atención y la capacidad de retener y la memorabilidad, digamos, que pone en juego es muy superior porque estamos hablando de una campaña que le interesa. Y eso para mí es un discriminante, bueno, para mí, yo creo que, sinceramente, en mi opinión, es un discriminante positivo muy importante. Estás llegando a las personas adecuadas. Si tú estás en una fase de compra de coche y a ti te llega publicidad de vehículos de la misma gama que tú estás buscando, ¿sabes? Realmente esa publicidad tiene el objetivo que estás persiguiendo. Y podríamos poner 1000 ejemplos, pero yo creo que esa parte tiene mucho más recuerdo y tiene un potencial conversión en venta mucho mayor porque estás yendo a las personas adecuadas. Se ha mencionado, creo, ¿no? Ese consumo activo, ¿no? Que se ha mencionado a lo largo de la mañana alguna vez al respecto. Sí. Emilio, antes has pasado un poco por encima sobre el cambio de planificación, etcétera, ¿no? ¿Esto es un cambio de paradigma para el anunciante a la hora de elegir soportes, audiencia? Explícanos un poco, aterrízanos un poco. A ver, hasta ahora lo que era una realidad es que
ahora mismo no hay ninguna pantalla, sea digital o tradicional, que no pueda ser medible, porque esa pantalla tiene un punto de coordenada y ese punto de coordenada, con la tecnología que hay hoy en día, se puede medir la gente que pasa por ahí. No solamente el RIT, sino esa gente quién es, y dónde viven, y dónde trabajan, y qué frecuentan, y si viajan, y un montonazo de cosas, porque según nuestros movimientos, al final conocemos mucho de ese ID, ¿no? Nosotros, bueno, las agencias, el mercado, los anunciantes, necesitan hacer esa planificación. Sabiendo el target que el anunciante quiere, a día de hoy se puede saber, y repito, es independiente, tradicional o digital, se puede saber qué caras son más afines al target, qué días de la semana, en qué momentos del día, porque una misma cara puede ser más afín por la mañana o por la tarde. Entonces, toda esa planificación ad hoc es maravillosa, es más afín al target, evitas desperdicios y al final, obviamente, consigues eficiencias. Y luego está la medición posterior, que es ya lo que quieras medir después de que ese usuario al que querías llegar y que has impactado en una pantalla, ¿qué ha hecho al final, ¿no? Es decir, y ahí está el Drive to Store. La geolocalización te permite planificar, optimizar y luego, oye, no siempre tiene que haber un Drive to Store, en vuestro caso mayoritariamente sí, pero por supuesto que puedes medir eso y puedes medir cuánta gente ha ido, cuánto tiempo han estado y dónde viven y todo eso. Yo me acuerdo en IKEA, cuando empezaste a recoger los códigos postales, hace años ya, pensé, joder, qué listos estos que al final van a saber la gente que viene a la tienda dónde viven, ¿sabes? Qué maravillosa información para poder conocer a la audiencia. Analizado ese pensamiento a día de hoy, digo, joder, pues ahora estamos 20 pasos más adelante, porque sabemos mucho más, ¿no? Entonces, y no hace falta que el cajero te lo pida, porque al final la tecnología está para que te dé esa información, ¿no? Entonces, ya te digo, desde planificación hasta el final, la tecnología está para usarse. Porque se sigue pidiendo el código postal, ¿no? Seguimos pidiendo el código postal, efectivamente. Que nos da información de ese loop, ¿no? Esa cercanía. Exactamente, lo triangulamos con la data que tenemos ya de ellos. Nosotros tenemos un club de fidelización enorme, entonces tenemos un montón de data ya que complementamos con lo que nos dice que están comprando en ese momento, el audio matching del dispositivo que el cliente lleva en el bolsillo. O sea, al final yo creo que hay que ir más allá, hay que buscar un montón más de fuentes de datos que nos ayuden a componernos ese target y conocerle lo mejor, para al final darle las mejores soluciones y nosotros optimizar, evidentemente, pues todos nuestros impactos. Claro, pero tú imagínate que sabes dónde vive esa persona, pero tú imagínate que además sabes si ha visto o no ha visto tu campaña, por lo cual tiene sentido lo que has hecho en exterior. Imagínate que sabes si ha ido al Maison Dumont, que no sé si sigue existiendo, o al Leroy Merlin, o a tal. Claro, hoy en día los anunciantes disponéis de una tecnología que la podéis aprovechar. Sí, y analizar ese dato y utilizar diferentes tácticas. Al usuario que fue a Maison Dumont pero no ha venido a mi tienda, todo eso yo creo que antes no estaba tan al alcance de la mano y ahora, gracias a toda esta tecnología, sí. Correcto. Realmente al final sí que es cierto que un retailer sabe muchísimo de lo que pasa en su punto de venta, pero tiene que necesariamente tiene que encontrar partners que le suministre la información a la que no accede. Y eso sí que es verdad, Victoria, que se cierra un poco la foto y un poco... Y lo que me parece maravilloso es que ahora sí estamos en un mundo en donde data, data y data por todos lados, y que esto lo hacía hace 25 años, o 20 años. Pues la verdad que sí, que yo creo que con el tema de los catálogos teníamos mucha información de quién vivía alrededor de nuestras tiendas y teníamos como muy claro que al final, no sé si os acordáis todos del catálogo de IKEA, pues al final era una inversión enorme, no solamente de producción del catálogo, evidentemente, sino de la distribución. Entonces ahí esa mentalidad sueca que tenemos de, oye, hay que optimizar cada corona o cada euro, pues nos llevó a ese pensamiento y ahora la tecnología lo ha facilitado, lo está facilitando mucho más. ¿Ya no lo hacéis el catálogo? No, ya no. Hombre, Algún test hay por ahí, pero por aquí en España todavía no. Tengo que decir que IKEA nos ha acompañado a todos desde pequeños. O sea, que es un placer estar aquí contigo. Es verdad. Y poder descubrir cosas que además que está muy bien. Es un placer estar aquí en esta mesa redonda. La verdad que sí, la verdad que el catálogo era uno de los libros fundamentales de la mesa del salón. Estaba el catálogo de IKEA y el catálogo de juguetes. Estaban los dos ahí a la par. Era maravilloso. Hago una pequeña reflexión que surgió durante la preparación de la mesa, que os la dejo abierta a todos para que también reflexionéis y que si queréis luego podamos compartir y verla, que es la siguiente. Una estrategia Drive to Store o las estrategias Drive to Store son para la parte alta del funnel, notoriedad, son para consideración o son para conversión.
porque puede haber debate para todo y desde luego nosotros lo tuvimos, ¿vale? Vamos a dejarlo para el final, ese pequeño debate, ¿vale? Y voy al siguiente tema que estábamos hablando. Fran, cuando un soporte estático se convierte en digital, el mensaje, hemos hablado también de creatividad, se puede cambiar a tiempo real, ¿cómo cambia la lógica de planificación por proximidad al punto de venta? ¿Cómo cambia la lógica de planificación? Al final, cuando un soporte, o sea, los soportes, a veces sucede que vas sustituyéndolos y tal y vas integrando soportes digitales. La lógica de planificación, en función del tipo de soporte y dónde esté ubicado, tiene soportes que están mucho más condicionados y mucho más dirigidos hacia generar tráfico al propio punto de venta, y hay soportes que son más dirigidos hacia la notoriedad. O sea, no se le puede pedir a un luminoso ubicado en una terraza que te dirija gente al punto de venta. Evidentemente no, porque es mucho más dirigido hacia la notoriedad. Es verdad que cuando preparábamos esta sesión, esta mesa redonda, hablábamos de que clientes de manera muy inteligente están utilizando soportes para dos objetivos. Total. Soportes para construcción de notoriedad y también para direccionamiento. Y eso es una buena práctica desde mi punto de vista. Ahí es un input que podéis utilizar para esa reflexión que podéis luego compartir o colaborar, ¿vale? En relación a esto, por ejemplo, IKEA también tiene una combinación interesante entre grandes superficies en ubicaciones fuera de ciudades y luego localizaciones en centros urbanos, más local. ¿Cómo cambia para vosotros esa forma del Drive to Store exterior cuando estamos hablando de uno a otro? Pues es totalmente diferente y a la vez tampoco es tan diferente, porque el usuario sigue siendo uno. Pero con todo esto que estamos sufriendo de alguna manera o transformándonos, a los usuarios cada vez nos cuesta más coger el coche e irnos hasta el centro comercial. Con lo cual tenemos que, de alguna manera, fomentar que nuestra acción publicitaria sea distinta. Nuestra aproximación suele ser, si estamos hablando de tráfico a las tiendas grandes, ir a soportes pues, o más de gran formato o sobre todo cognitivamente sencillos. Oye, que sea un poco, no quiero decir igual, pero parecido a ese momento de redirigir tráfico al punto de venta grande. Y sin embargo, cuando estamos hablando de las campañas que hacemos, que tienen mucho más que ver con aumentar el deseo hacia la marca, que suelen ser en circuitos más urbanos, sí que utilizamos otro tipo pues, de soportes y desde luego de creatividad. Y quiero hacer mucha hincapié que la tecnología es maravillosa y desde luego que la estamos usando y la explotaremos, pero también que no nos olvidemos del cambio que hay que hacer de mentalidad de la creatividad. Antes los compañeros del CDC lo han estado contando por aquí y me ha parecido también muy interesante. Que a veces nuestra mente de medios nos lleva a crear como formato objetivo, ¿no? y nos vamos ahí como muy directos. Y creo que la composición también del contexto en el que está la persona y la creatividad va a ser lo que nos haga tener realmente una táctica muy, muy completa. Así que, bueno, es muy diferente, pero a la vez también con un poquito de verlo más allá. Bueno, yo creo que sí, hay que romper una lanza porque yo creo que los medios y la creatividad son las dos caras de una misma moneda y tienen que ir muy juntitas y muy de la mano, ¿no? Que es importante, ¿no? Cuando hemos aplicado muchas tecnologías y hemos invertido mucho en segmentar para luego lanzar la misma creatividad a todos. O sea, que no tenía más el mayor o el más mínimo sentido. Vamos a la palabra que siempre nos gusta y hablamos siempre, programática. ¿Qué incorpora en todo este mundo de la posibilidad de optimizar en tiempo real, etcétera, ¿no? ¿Se puede llegar a un mundo en el que el anunciante pague por visita generada en lugar por impacto servido? ¿O cómo va a cambiar? ¿Cómo podría cambiar esto? Si habláramos que en ese funnel el exterior es conversión, pues tendría sentido, pero ya lo habéis hablado. Al final, es claro que puede haber una conversión y existe el coste por visita, el número de visitas, y se puede traducir una campaña CPM a coste por visita. Fenomenal. En nuestro caso, en Logan, ha habido alguna agencia, ¿podéis garantizarnos en vez de CPM a CPV? Mira, CPV de visita, ¿vale? Pues mira, sí, pero es que depende del contexto. No es lo mismo mandar a alguien a un IKEA que mandar a alguien al Tagliatella, ¿vale? Es diferente, ¿no? Entonces hay que analizarlo mucho. Yo me acuerdo cuando entré, y esto lo conté en un foro hace poco, cuando entré en Logan, estaban tan seguros mis jefes del producto que teníamos tal, que nos dijeron a nivel global, en los 18 países en los que estamos, esto se vende a CPM on target. Y yo dije, wow, vale, vamos a intentarlo. A la semana, después de hacer varias llamadas,
Volví a mis jefes y les dije, ni de coña. Es decir, el mercado no está preparado para pagar 3 veces más un CPM, porque aunque le diga que es 100% el target, ¿no? Todavía tienen que verlo, creerlo, palparlo. El coste por visita, creo que a nadie nos interesa ofrecerlo, pero se puede hacer, porque el KPI existe y se puede hacer, pero hay que analizar mucho y hay que tener mucho background en cuanto al contexto para saber qué ofrecer. Es verdad que un cliente que ya te viene haciendo cosas y que ya más o menos sabes cómo va funcionando, puedes trasladar a un modelo de coste por visita. Yo que sepa, todavía nadie lo ofrece, y a lo mejor me dice ahora Fran, yo lo llevo haciendo 2 años. Pero se podría hacer, sí, tecnológicamente se puede hacer. Fran. Sí, a mí me gusta en este punto ser un poco disruptivo. Yo creo que ya existe el contexto, las piezas, las disciplinas, para en poco tiempo, desde una agencia de medios que converja, digamos, a todos los players de la industria, poder empezar a hablar con clientes de negocio puro. O sea, poderle decir, yo te voy a vender, señores de IKEA, o por no hablar de tu negocio, pero yo te voy a vender 57.000 barbacoas. Y que el discurso de medios llegue después, sino que realmente estés mucho más vinculado al negocio. Ya hay estrategias de predicted sales, hay estrategias de marketing mix modeling, hay una barbaridad de datos, hay datos de movilidad tanto de SDK como de dato telco. Existe un contexto tan grande que, desde mi punto de vista humilde, creo que vamos hacia una dirección y que vamos a terminar hablando de negocio puro, donde las métricas de medios tengan importancia, pero no será tan relevante decir si has alcanzado un 98% de cobertura. Será mucho más importante cómo se ha producido la conversión y si has cumplido el acuerdo con tu cliente cuando le has dicho que le ibas a vender 57.000 barbacoas. Hay nada. Ahí es nada. Victoria, como anunciante o pensando en anunciantes en general, ¿qué le faltaría al ecosistema? Es decir, tenemos un ecosistema de soportes, de agencias, tecnologías, etc. Para poder demostrar que de forma más rigurosa que la dirección global, que estamos en la inversión de exterior en general, o sea, pues visitas, ventas medibles en vuestros centros. ¿A qué le faltaría para vosotros a la estructura? Mi input es, yo hoy he visto una industria muy madura, o sea, he visto ponencias que me han demostrado, y bueno, evidentemente lo sé por el negocio en el que estoy, que hay muchas posibilidades. Lo que le veo de alguna manera a la industria es que igual todos pertenecemos a lo mismo, pero no siempre hablamos con los mismos términos o interpretamos lo mismo por término. Hay metodologías que no son muy comunes y en mi caso, cuando hablo con soporte, cuando con agencia, a veces me doy cuenta que no estamos llamando lo mismo a lo que es lo mismo. Entonces yo creo que hay una parte de homogeneización de la data, homogeneización de los KPIs, de la medición, que nos ayudaría a todos como industria. Evidentemente esto aplica al medio exterior, pero aplica a toda nuestra industria. Entonces, creo que ahí hay algo. Creo que lo has mencionado y creo que el hablar en términos de negocio nos va a ayudar a todos mucho. Evidentemente, la realidad que vivimos en las empresas cuando nos sentamos delante de directores comerciales, CEOs, pues el término impresión o el término impacto a veces es más complicado de trasladar. Entonces, creo que esa ambición nos pone a todos hablando de lo mismo y creo que eso también es algo que nos vendría bien. Pero de verdad creo que la industria está en un buen momento, creo que la evolución ha sido tremenda en los últimos años y que mirando luego hacia otros países, cuando hablo con colegas de otros IKEA, la verdad que creo que tenemos algo bastante... Nos falta un poco también creérnoslo, posiblemente. No sé si opináis lo mismo. Es habitual en España que siempre nos creemos menos de lo que realmente somos. No, yo creo que en España es un mercado muy talentoso, no hay más que ver los que tenemos ahí enfrente y los que hemos visto presentar hoy. Sí. Sí, sí. Y nosotros, que no somos tampoco... ¿Cómo puede influir, Emilio, el móvil, que hemos hablado mucho ya, siempre hablamos, ese loop que hay entre el móvil, el exterior, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y luego hay un condicionante, ¿no? La parte del móvil está muy mediatizada y muy controlada por las grandes plataformas, que es donde las grandes plataformas en el exterior no lo controlan. Esta es una de las bellezas o de las grandes cosas que tiene el medio exterior. Los Google, Meta, con todo respeto hacia ellos, no lo controlan, ¿vale? Pero en cambio al móvil sí, ¿eh? Grandes ideas. Ya.
No, pero no, yo creo que lo tienen complicado. No es fácil No, no llegar es a fácil. eso. No lo tienen fácil. A ver, no es fácil. Pero con el móvil sí. sí. Porque el móvil sí lo controlan. No, totalmente. A ver, hay una realidad. El embrión de todo esto son los dispositivos que tenéis todos delante. O sea, aquí hay ahora mismo 300 personas, hay 300 móviles. Y hablamos de IDs, no hablamos de cookies. Y todo parte de ahí. Y hablamos de Android o hablamos de iOS, ¿no? Entonces, es inevitable que, digamos que es como el portero que tenemos que pasar previo. Es decir, ellos tienen control y ellos si cambian las reglas del juego, pues cambia todo. Ahora bien, tú lo has dicho, hay mucha data, hablamos mucho de data, todos hablamos de data, pero bueno, tengo data, ¿no? Yo creo que eso hace años valía comercialmente, ahora ya obviamente se da por hecho que tienes data, pero ¿qué data tienes? ¿Cómo la tienes? Ya las preguntas van más allá. No es lo mismo tener data de terceros que tú vas a estar y vas dependiendo no solamente de uno, sino de 4 o 5 porteros, o tienes tu propia data, que estás creando tu propio SDK y vas trabajando. Entonces, desde los que comercializamos soluciones basadas en geolocalización, tenemos que trabajar en la resiliencia, es decir, en tener un modelo que sea sólido, pero es imposible estar al margen de, en este caso, de Apple y de Google. Imposible, porque ellos al final sí que tienen el control del sistema operativo del que parte todo. Yo, antes dijiste que era tecnólogo, yo soy padre de familia y podría decir que soy vendedor. El medio me ha hecho parecer que soy tecnólogo, sobre todo delante de mis padres, no delante de Por otros los como acrónimos y vosotros. por los... Pero por encima sí que os puedo decir esto. Ahora bien, Europa es mucho más rígido, LATAM, por lo que veo de lo que hacemos aquí, allí hacen lo que quieren, entre comillas, ¿vale? Permitidme la expresión. Entonces también las legislaciones. Pero sí, estamos atados un poco de lo que estas grandes empresas hagan y efectivamente Meta, Google, tal, que antes lo hablaba fuera, ellos son dueños y señores de los sistemas operativos y dentro de sus entornos ellos ofrecen mediciones basados en su propia tecnología y lo aceptamos, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, estamos un poco atados de pies y manos en ese aspecto, pero bueno, hay maneras de ser resiliente y tener un sistema de data mucho más fuerte, ¿no? Menos vulnerable. Fran, llevas muchos años contando a los anunciantes las ventajas de la parte de esa última milla del local y demostrando esa incrementalidad en ventas, ¿no? Por hacer las cosas bien. Sí. ¿Cómo le comentarías ahora a anunciantes de hacer este tipo de estrategias Drive to Store? Pues la verdad es que sí, al final evidentemente soy súper respetuoso con otro tipo de estrategias que también son todas muy válidas. Cuando un anunciante busca, por ejemplo, branding y busca notoriedad, es perfecto, pero una estrategia de Direct to Store está íntimamente relacionada con negocio. Y cuando a un anunciante tú te acercas y le hablas de negocio, lo primero que sucede es que te miras así para arriba, pones las orejas y tal, y dices, venga, sígueme hablando. Y porque te aíslas un poco de lo que es la terminología tan guay que tenemos en nuestro sector y empiezas a hablarle ya de ventas. Entonces, ¿cómo prosigue la conversación? En el momento que demuestras que sabes tanto de su negocio, evidentemente no tanto como el cliente, pero que conoces muy bien a su cliente y muy bien a su consumidor. Y de nuevo, el tipo de conversación al final se enriquece un montón cuando además eres casi capaz de aportarle información que no posee el propio cliente. Y todo tiene una dirección, y esa dirección es: voy a hacer que tus campañas, cualquier agencia que se especialice y que haga muy bien este trabajo, vamos a hacer que tus campañas funcionen mejor y tengas mejor retorno. Y eso tiene una derivada que es la que menos nos gusta, pero oye, a lo mejor puedes hacer más eficiente tu propia inversión, o a lo mejor invirtiendo lo mismo vas a conseguir mejores resultados. Y si en esa conversación tú le estás diciendo la estimación de cuántas personas van a visitar sus puntos de venta o los puntos de venta donde se venden sus productos, la conversación adquiere mucho más nivel. Estás directamente hablando de lo que le corre por las venas, que es el negocio. Hemos puesto ya bastantes inputs, ahí hemos comentado varios temas al respecto de la pregunta que he lanzado antes. Es decir, estamos hablando que las estrategias Drive to Store son para notoriedad, consideración o conversión. ¿Quién levante la mano quien piensa que son estrategias más vinculadas a notoriedad? Hombre, si después de esta sesión... No sé si ha levantado alguien ahí, alguien por ahí. ¿Más consideración? Conversión. Más conversión, ¿no?
O varias cosas a la vez. O a la vez, eso es un poco lo que queríamos abrir. Sí. Porque Tiene también un puede poco haber de- estrategias Yo creo que drive tiene to un poco de las tres. Y hay un término, también hablabas antes de los términos nuevos, ¿no? Anglosajones. Ahora se empieza a hablar de mucho del commerce media, ¿no? Que es esa publicidad que sucede cerca de donde tomamos la decisión de comprar, ¿no? Entonces, claro, eso está claramente dirigido hacia una conversión, pero también está dirigido hacia una consideración, porque a lo mejor en ese momento no, pero a lo mejor al día siguiente sí. Y cuando medimos el Drive to Store, hay gente que se le impacta en un momento dado y hasta 3, 4, 6 días después Total. no va a la tienda, ¿no? Entonces, la consideración también está ahí. Yo creo que es una mezcla de todo, por eso es un medio muy enriquecedor Exacto. y se puede aprovechar Exacto. todas las líneas. Puede ser aplicado en cualquier parte del funnel. Y ya para bien un poco y terminando hablando un poco de futuro, y abro otro melón. ¿Qué podemos esperar de aquí a unos años? Antes los compañeros de Accelerate y la Audi Intelligence han puesto encima de la mesa algo como muy rompedor, el tema del coche, la integración con el coche conectado. ¿Cómo puede influir todo esto en el entorno del Drive to Store? A mí me gustaría, antes de que se nos olvide, Miquel, que expliquemos cómo se mide el Drive to Store, porque no lo hemos explicado todavía. O sea, Vale. cómo es la metodología. Tienes razón. Hemos dicho que necesitamos una medición Sí, más pero no hemos consensuada, explicado pero cómo... vamos a hablarla. Pero espera, porque yo lo pongo en el terreno de Tranquilo. juego, por si la quieren ellos rematar. Si no, yo lo explico encantado. No, sí, porque puede ser Drive to Store o Walk to Store, quiero decir, porque no tienes por qué ir en coche, ¿no? Efectivamente, adelante. Fran. ¿Sí? Vale, pues se establecen dos grupos de control. Es un grupo de control identificado pero no impactado por la publicidad, y otro grupo de control que ha sido impactado por la publicidad. En el comportamiento posterior es lo que se denomina el uplift. Es si el grupo no impactado han ido 1.000 personas y el grupo impactado han ido otras 1.000 personas, evidentemente esa campaña es un fracaso. Sin embargo, si ha ido un 10% más de personas, eso es lo que se mide como uplift y se conoce, oye, pues realmente al final una campaña que ha conseguido su objetivo. Vale. Entonces eso, sí, creo que es interesante. Creo que porque no, es es una que pregunta... estaba aquí arriba y me lo he pasado. Vale, bueno. Vale, vamos pues con lo que lanzaba un poco como para ir terminando. ¿Hacia dónde puede ir esta integración con otros sistemas, otros elementos como de movilidad para el Drive to Store? Si empiezo yo, creo que los que estamos en el desde que salió esto, creo que estamos todos alineados, creo que todos hemos oído esto, todo lo que hemos hablado aquí, pero sí que creo que el exterior tradicional es un medio que se puede medir el reach, se puede medir muchísimas cosas y se puede medir también el Drive to Store. Creo que, o me da la sensación, permitidme decir que me da la sensación, y que porque a lo mejor hago una afirmación que no es del todo cierta, pero me da la sensación que se planifican de manera distinta y son totalmente complementarios, por no decir que también es complementario el exterior con lo hemos visto, ¿no? El audio, el móvil, etcétera, con el tic-tic. Entonces, yo creo que lo que le falta es que el medio exterior tradicional, que es maravilloso, se planifica de manera diferente, por circuitos, etcétera, no tiene esa versatilidad que tiene la programática, pero también se puede medir mucho, se puede medir realmente el retorno, ¿no? Y se puede coger también esas audiencias impactadas, hacer retargeting, se puede hacer muchas cosas. Entonces, sí que creo que el medio tradicional, aunque suene más vieja escuela, se puede aprovechar de la innovación que está presente. Entonces, a corto plazo creo que eso es porque incluso en las agencias son equipos distintos. Entonces, es un poco... Bueno, estamos evolucionando, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Por ejemplo. ¿Victoria? Madre mía, pues cuando hablamos de todo esto, a mí lo que me supone a veces es un poco un totum revolutum en mi cabeza, porque pienso, si ahora mismo con las posibilidades que tenemos de personalización, de pensar en el contexto, el generar esa cantidad de piezas, el pensar en que luego todo se complemente y se aproveche sinérgicamente con el resto de las piezas de la campaña, ya me parece a veces, no quiero decir complicado, pero a veces complejo, donde venga el futuro, incluso ya gente que dice que el próximo dispositivo no va a ser el móvil, sino que vamos a tener otro tipo de dispositivo complementario. Entonces pienso en todo eso y digo, madre mía, lo que se nos viene. Y luego pienso en la IA y digo, ay, madrecita. Pero es verdad que todo esto está ahí y luego
vuelvo a mi realidad de mi mesa de IKEA, obviamente, y pienso, jo, y luego lo difícil que es medir la atribución, porque yo pienso mucho lo que estás tú diciendo y es que realmente lo veo tan sinérgico ese medio tradicional o el medio, no sé, que tradicional, sí, bueno, y lo más digitalizado y programático. Y pienso, es que al final es todo tan complementario y una cosa realmente lo capitaliza, pero el otro lo genera, y en qué medida el uno y el otro. ¿Quién me ha traído la visita? Si las redes sociales, si el móvil que ha hecho un Sí. brandés, si el no sé, o sea, efectivamente. Es como que vivimos en dos realidades, la de la futurista, pero luego la de la realidad del negocio. Y creo que, bueno, pues eso también es lo bonito, ese come-come, ¿no?, en la cabeza y poder disfrutar de ello. Pues yo diría al final que nosotros tenemos que reproducir en planificación y como cuando montamos el mix en nuestros equipos, tenemos que reproducir el comportamiento de una persona. Y la persona no es monomedio, por mucho que nos encantaría a lo mejor en este entorno que fuera exterior puro y tal, la gente no. La gente se levanta por la mañana, normalmente con su móvil, con la alarma del móvil. Algunos escuchan o escuchamos a lo mejor la radio para estar informados, luego te vas en el coche, empiezas a ver publi exterior y después llegas a la oficina y les echas otro vistazo a ver a la prensa digital por si ha pasado algo que se te ha escapado. Y yo creo que tenemos que responder al comportamiento del propio consumidor. Entonces, que evidentemente eso nos lleva a un grado de complejidad muy alto porque hay que tener piezas creativas de todo tipo, pues bienvenido sea, que tenemos que dar de comer a nuestros compañeros de las agencias creativas. Pero creo que ese es el éxito. Creo que ese es el éxito y digamos que la parte buena de lo que estamos aprendiendo y un poco lo que hemos traído aquí en esta mesa redonda es que esto se puede hacer para el lanzamiento de una tienda de IKEA, para un relanzamiento, para una promo. Total. Porque ese comportamiento en el área de influencia hay que reproducirlo también en planificación. Conociendo el área de influencia, que es importantísimo. Súper importante el área. Muy importante a la hora de la planificación. Sí, no sé entender quién qué decía. pasa por ahí. Sí, cada campaña es un mundo. Y aunque es muy complejo, pero no tiene nada que ver hacer una campaña en el norte de Madrid, al sur de Madrid, y no se puede tratar en planificación de la misma manera. No tiene nada que ver. España es un sitio, es un lugar donde prácticamente a 100 kilómetros cambias de idioma y cambias de costumbre, cambias de clima, ¿sabes? Entonces, esto se tiene que tratar de una manera muy ad hoc y creo que ahí está el éxito. Genial, pues esperamos que haya sido interesante, lo hemos clavado a nivel de tiempo, esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por la atención y las preguntas y los comentarios. Gracias.